¿Quién te crees que eres para darme órdenes? ¿Una generala de pacotilla con ese cuerpecito? El general de brigada, corrupto hasta la médula, escupió el insulto con la bilis de su machismo, intentando pisotear el honor de la mujer más joven en alcanzar ese rango, una oficial forjada en las fuerzas especiales. Él, confundiendo su silencio con miedo, se envalentonó aún más, sin saber que ella, con la paciencia de un cazador, ya había acumulado un arsenal de pruebas en su contra. Finalmente, frente a toda la guarnición, comenzaría una lección de justicia tan aplastante como inolvidable. El cuartel general de la 27ª Brigada de Infantería Mecanizada, enclavado en el árido paisaje del norte de Chihuahua, se erigía como una fortaleza imponente bajo el sol implacable. El edificio principal, de reciente construcción, ostentaba una fachada de concreto y piedra que pretendía proyectar poder y modernidad. Frente a la entrada, una hilera de yucas perfectamente alineadas montaba una guardia silenciosa. Sin embargo, esa fachada pulcra era solo una cáscara que ocultaba una podredumbre profunda. En el pasillo del segundo piso, donde se encontraba la oficina del comandante, flotaba un aroma penetrante de un ambientador costoso, pero bajo esa fragancia artificial se percibía un hedor persistente e indefinible. Olía a humedad antigua, a moho escondido en las paredes, y quizás, al tufo rancio de la avaricia humana. El general de brigada Ricardo Valdivia estaba hundido en el mullido sofá de cuero de su oficina. Llevaba 2 botones de la camisola desabrochados, revelando una camiseta sudada, y su abultado vientre se derramaba vergonzosamente sobre la hebilla de su cinturón. Apenas pasaban de las 3 de la tarde, pero su rostro ya estaba encendido por el alcohol. Sobre la mesa de centro, en lugar de mapas de operaciones, descansaban una botella de tequila añejo casi vacía y un plato con botanas rancias. Se sirvió un vaso hasta el borde y se lo bebió de un solo trago, sintiendo como el líquido ardiente le raspaba la garganta. A ver, Mendoza, arrastró las palabras, ¿a ti te pagan por no tener iniciativa o qué? ¿Por qué este ambiente de velorio hoy? Enfrente, sentado al borde de una silla, el teniente coronel Javier Mendoza, su jefe de personal, se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Mis disculpas, mi general. Es que mañana llega el equipo de inspección del Estado Mayor Conjunto y los oficiales están tensos. Parece que la oficial al mando de la inspección es de armas tomar, muy estricta. Valdivia soltó una carcajada que apestaba a tequila y desprecio. ¿Estricta? No me jodas. Son puros aires. A esos burócratas de la capital les das una buena comida, les sirves unos buenos tragos, y se regresan contentitos con su informe maquillado. ¿Qué? ¿Es tu primer día en el ejército o qué te pasa? Además, me dijeron que la que viene es una mujer, ¿no? Sí, mi general. Afirmativo. Es la general de brigada Elena Solís, del Estado Mayor de la Defensa. Viene de fuerzas especiales, dicen que es un hueso duro de roer. Es la mujer más joven en la historia del ejército en ascender a general. La mención de una mujer general hizo que el ceño de Valdivia se frunciera en una mueca de asco. Para él, las palabras mujer y general eran una combinación antinatural, una afrenta al orden cósmico. En su universo, las mujeres militares eran adornos de oficina o entretenimiento para las fiestas de los oficiales. Que una de ellas osara comandar en el sagrado dominio masculino de la guerra y portar las estrellas de general era una aberración. ¿Hueso duro de roer? Pamplinas. Si una mujer llega a general, solo hay 2 opciones, o movió influencias hasta en el infierno o se acostó con medio Estado Mayor. Eso de que viene de fuerzas especiales es puro marketing, para la foto. La ascendieron para cumplir con la cuota de género y tener una cara bonita para los desfiles. Te apuesto lo que quieras a que mañana aparece con la camisola entallada para marcar figura y una capa de maquillaje que ni las de la tele. Ja, se burló Valdivia, con los ojos vidriosos y brillantes de lascivia. Su mente estrecha juzgaba al mundo desde la comodidad de sus prejuicios. El ejército era un club de hombres, y cualquier mujer que se atreviera a entrar era una intrusa a la que había que someter o destruir. Ramírez, le gritó al jefe de inteligencia, encárgate de la reservación para mañana. En el Asador del Norte, ¿ubicas? La mesa grande del privado.
Y quiero que selecciones a un par de sargentos de las más agraciadas, para que nos atiendan. Ya sabes, entre mujeres se entienden mejor y ayudan a que el ambiente se relaje. No hay nada como una mujer para animar una fiesta. El teniente coronel Ramírez carraspeó, visiblemente incómodo. Mi general, con todo respeto, eso podría ser problemático. La última vez, las suboficiales presentaron una queja en la Oficina de Derechos Humanos por haber sido asignadas a servir en una cena. Si la general Solís ve algo así, podría ser un punto muy negativo en la evaluación. Cállate, pendejo, bramó Valdivia. ¿Punto negativo? Yo soy el puto comandante de esta brigada. En mi territorio se hace lo que yo digo. ¿Quién me va a venir a decir algo? Además, a ellas les conviene, se codean con los altos mandos, hacen relaciones. ¿Por qué eres tan cuadrado? Haz lo que te ordeno, y ya. Ricardo Valdivia le arrojó un trozo de chicharrón que tenía en la mano. El oficial lo esquivó torpemente y el bocado grasoso cayó al suelo. Ramírez no tuvo más remedio que inclinarse a recogerlo, sintiendo el peso aplastante de la jerarquía. En el reino de Valdivia, su palabra era ley, por encima de cualquier reglamento. La jornada laboral había terminado oficialmente, pero nadie en el cuartel general se movía. Todas las oficinas permanecían con las luces encendidas. Los oficiales luchaban contra montañas de papeleo, no para demostrar la capacidad de combate real de la brigada, sino para fabricarla. Preparaban libros de contabilidad falsos para justificar equipo perdido, bitácoras de entrenamiento para maniobras que nunca se realizaron, lo más importante, un segundo juego de libros para ocultar el desvío de fondos del general Valdivia. La puerta de la oficina del comandante se abrió y Valdivia salió tambaleándose. Un soldado de servicio corrió a su encuentro, intentando ayudarlo, pero el general lo apartó de un empujón que casi lo tira al suelo. Quítate de mi vista, inútil. Me das mala suerte. El soldado retrocedió, apretando los dientes para no quejarse del dolor. Valdivia caminó por el pasillo, lanzando miradas arrogantes a sus subordinados. Se creía el dueño de la brigada, y cada soldado y oficial bajo su mando no era más que una pieza desechable para su bienestar y conveniencia. Se detuvo en el vestíbulo del primer piso, frente a la galería de retratos de los comandantes anteriores. Su propia fotografía, retocada para afinarle la papada, colgaba al final de la fila. Sonrió con satisfacción al verse. Mañana. A esa generala de mierda le voy a bajar los humos. ¿Quién se cree para venir a evaluarme? Le voy a enseñar quién manda aquí. Apretó el puño, no para defender a su país, sino para proteger su ego retorcido y frágil. Afuera, una lluvia fina comenzaba a caer, convirtiendo la vasta explanada de la brigada en un lodazal. El panorama, curiosamente, se parecía a la realidad moral que Valdivia había impuesto en su unidad. A la mañana siguiente, el cielo de Chihuahua amaneció cubierto por un manto de nubes grises que se aferraban a las cimas de las montañas desérticas. Un viento húmedo y pesado barría la explanada, donde, desde el amanecer, se había extendido una alfombra roja por orden expresa del general Valdivia. Había formado a la Guardia de Honor e incluso tenía a la banda de guerra lista para recibir a la inspectora. Su obsesión por el protocolo y la parafernalia era una manifestación más de su vacía autoridad. A las 9 en punto de la mañana, el zumbido distante de un helicóptero se hizo audible. El sonido creció hasta convertirse en un estruendo atronador, y un helicóptero Black Hawk negro, con el emblema del Estado Mayor claramente visible, apareció sobre la cresta de una colina cercana. Valdivia, de pie en el centro del podio, se ajustó la camisola, intentando inútilmente meter la barriga. A su lado, sus oficiales miraban al cielo con rostros tensos. El viento descendente de las hélices hizo que la alfombra roja se agitara violentamente y levantó una nube de polvo que se metió en los ojos de los soldados formados, pero a Valdivia no le importó. El helicóptero aterrizó en el centro de la explanada. Mientras las hélices disminuían su velocidad, la puerta lateral se abrió. Valdivia preparó una sonrisa de bienvenida. Un oficial de protocolo, con un ramo de flores en la mano, comenzó a correr hacia la aeronave.
Pero fue entonces cuando el plan de Valdivia se desmoronó. La figura que descendió del helicóptero no esperó al comité de bienvenida. Se movió con una rapidez y una determinación que descolocaron a todos. Las expectativas de Valdivia se hicieron añicos. No había ninguna mujer maquillada ni con el uniforme ajustado. Ante él se encontraba una militar cuya presencia parecía tallada en acero. Era la general de brigada Elena Solís. Era más alta que Valdivia. Llevaba un chaleco táctico sobre la camisola y una funda de pistola sujeta a su muslo. Su cabello era corto, práctico, y su rostro, sin una gota de maquillaje, estaba curtido por el sol, con un saludable tono bronceado. Su uniforme, a diferencia del de Valdivia, no era para lucir, sino que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, diseñado para la máxima eficiencia en combate. Cada movimiento de sus hombros y brazos, definidos por músculos sólidos, trazaba una línea de disciplina y poder. Con su permiso, mi general. General de brigada Ricardo Valdivia, comandante de la 27ª Brigada de Infantería Mecanizada, saludó Valdivia, casi por reflejo. Solís se detuvo y lo miró fijamente por un instante. Sus ojos eran fríos, desprovistos de emoción, como los de un francotirador apuntando a su objetivo. Devolvió el saludo de forma breve y concisa. General de brigada Elena Solís, controladora de operaciones conjuntas del Estado Mayor. A sus órdenes. Su voz era grave, pero resonaba con autoridad. El oficial de protocolo llegó corriendo, sin aliento, y le ofreció el ramo de flores. Solís ni siquiera lo miró. Retire eso. No vine a una celebración, vine a trabajar. Y disuelva a la banda de guerra y a la Guardia de Honor inmediatamente. ¿Qué pretende, general? ¿Anunciarle al enemigo con tambores y platillos dónde se encuentra el puesto de mando? Su conciencia de la seguridad es verdaderamente admirable, dijo con un sarcasmo afilado. Prácticamente está poniendo un letrero de neón que dice, el comandante está aquí. El rostro de Valdivia se puso rojo de ira. La primera frase de Solís había sido un golpe directo a su mandíbula. Los oficiales a su alrededor tosieron y desviaron la mirada. No, general Solís. Es solo un gesto de bienvenida. Viene de muy lejos. No sean estricta. General Valdivia, a partir de este momento, el ejercicio de evaluación ha comenzado. En lugar de organizar un desfile, debería haber estado preparando el informe en el puesto de mando. Nos trasladamos al PC inmediatamente. Guíeme. Solís cortó su excusa y comenzó a caminar. Sus pasos eran rápidos y enérgicos. Valdivia, con sus piernas cortas, tuvo que trotar para seguirla, jadeando detrás de ella como un perro faldero. El aire en el puesto de mando, un búnker subterráneo, era frío y olía a metal. En una pantalla gigante se proyectaba un mapa digital de operaciones, y docenas de oficiales se movían con prisa calculada. Cuando Solís entró, un silencio repentino se apoderó de la sala. La abrumadora sensación de autoridad que emanaba de ella llenó cada rincón del búnker. Solís no se sentó en el asiento de honor. Caminó directamente hacia el mapa. Tomó un puntero láser y señaló una elevación en el terreno. Asumamos la siguiente situación. Una unidad de fuerzas especiales enemigas ha tomado la cota 305 y ha cortado nuestra principal ruta de suministro. General, infórmeme inmediatamente su plan para desplegar la reserva y las coordenadas para el apoyo de artillería. Valdivia se quedó helado. Ni siquiera había leído el escenario del ejercicio. Miró de reojo a su jefe de operaciones, buscando ayuda, pero el oficial estaba tan intimidado por Solís que mantenía la cabeza gacha. Bueno. Verá. La cota 305 es un terreno muy accidentado. Es muy difícil que el enemigo se infiltre por ahí. Así que no creo que. La guerra solo ocurre donde al enemigo le resulta fácil, general. Atacar donde el adversario se siente seguro es un principio básico de las operaciones especiales. ¿O usted no conoce los fundamentos del arte que profesa? La voz de Solís retumbó en el búnker. Los oficiales contuvieron la respiración.
El rostro de Valdivia pasó del rojo al morado. Ser humillado de esa manera frente a sus subordinados era un insulto insoportable. Generala Solís, está yendo demasiado lejos, gritó, tratando de recuperar el control. Yo también soy egresado del heroico colegio militar y tengo más de 30 años de servicio. ¿Quién se cree usted para venir a sermonearme? Intentó usar su rango para sofocar la situación, pero Solís no parpadeó. Dio un paso hacia él hasta que apenas un palmo lo separaba. Valdivia pudo oler un ligero aroma a pólvora y aceite de arma que emanaba de ella. La antigüedad es para las anécdotas en la cantina, general. Esto es una sala de operaciones. Aquí, el único rango que importa es la competencia. ¿Qué ha hecho en sus 30 años de servicio? ¿Engordar la cartera y la barriga? La mirada de Solís se clavó en el vientre prominente de Valdivia, quien instintivamente trató de cubrirlo con las manos. Volveré en 10 minutos para recibir su informe. Si para entonces no tiene una respuesta coherente, informaré al mando superior de su incapacidad para comandar. Es todo. Sin mirar atrás, Solís se dirigió a una de las consolas de operaciones. Valdivia se quedó allí, temblando de rabia. Apretó los puños, pero no pudo hacer nada. Las palabras de ella eran irrefutables. Había perdido la batalla, tanto en lógica como en presencia. Ya verás, pensó, apretando los dientes. Esta noche, en la cena, te voy a destruir. Te voy a enseñar lo que le pasa a una mujer que se mete en el juego de los hombres. En su mente solo florecían la venganza y un plan sucio y retorcido. Bajo la luz artificial del búnker, su sombra se proyectaba en la pared, deforme y grotesca. El salón privado de El Asador del Norte, el restaurante más caro y exclusivo de la ciudad fronteriza, estaba impregnado del aroma a carne a la parrilla y tequila desde temprano. Aunque las puertas corredizas de madera pesada estaban cerradas, el bullicio del interior se filtraba hasta el pasillo. El espacioso salón, de unos 30 metros cuadrados, estaba decorado con un estilo rústico y lujoso, con sillas de cuero y mesas de mezquite. Sobre ellas se apilaban bandejas con cortes de beba de la más alta calidad, un festín pagado no con el sueldo de un general, sino con fondos desviados del presupuesto de la brigada. Era un tributo a la gula, financiado por el erario público. El general Ricardo Valdivia, sentado en la cabecera, ya tenía el rostro congestionado y rojo. Se había quitado la camisola y, con las mangas de la camisa arremangadas, preparaba palomas con una destreza que superaba con creces su habilidad para leer un mapa de operaciones. A sus lados, los oficiales de su Estado Mayor lo rodeaban como una corte de aduladores, riendo forzadamente de sus chistes malos y esforzándose por mantenerlo de buen humor. A las 6:30 de la tarde, la puerta se abrió y entró la general Elena Solís. Vestía el mismo uniforme de campaña, aún con el polvo del desierto en sus botas. Su llegada provocó una pausa instantánea en la ruidosa celebración. Los oficiales se levantaron a medias, nerviosos, sin saber cómo actuar. Generala Solís. Qué bueno que llega, exclamó Valdivia, arrastrando las palabras. La protagonista de la fiesta no puede llegar tarde. Siéntese aquí, a mi lado, le guardé el mejor lugar. Golpeó la silla vacía junto a él. Solís observó el asiento por un momento y luego, deliberadamente, caminó hacia el lado opuesto de la larga mesa y tomó asiento frente a Valdivia. Era una clara declaración de intenciones, mantener la distancia. Una vena palpitó en la sien de Valdivia. Le dije que se sentara aquí. A mi lado. Así me puede servir un trago y nos conocemos mejor. Qué tiesa es usted, caray. Murmurando, empujó un vaso lleno de tequila por la mesa hacia ella. Tómese esto, de un trago. Después de un día tan duro, necesita algo que le desinfecte por dentro. Es mi mezcla especial, no a cualquiera se la ofrezco. Así que no me haga el feo. Solís no tocó el vaso. Miró a Valdivia directamente a los ojos y dijo con voz tranquila: mañana al amanecer tenemos la evaluación de maniobras de campo. Un comandante no puede dirigir una operación en estado de ebriedad. Para mí, un refresco de toronja, por favor.
El rostro de Valdivia se contrajo en una máscara de furia. Su mano, que ofrecía el trago, quedó suspendida en el aire, humillada. El ambiente se heló. El jefe de inteligencia, para romper la tensión, se apresuró a tomar una botella de refresco. Sí, claro, la generala tiene razón. Mañana es un día importante. Pero al menos un brindis, para honrar la hospitalidad del general Valdivia, ¿no? Valdivia dejó caer el vaso sobre la mesa con un golpe seco. El alcohol pareció evaporársele de golpe. ¿Cómo se atreve a rechazar mi trago? ¿No le bastó con humillarme en la mañana? ¿Ahora también en mi cena, frente a mis hombres? Una llamarada de ira le subió por el pecho. Miró a su alrededor y gritó: «Oye, Mendoza, ¿dónde están las muchachas que te pedí? ¿A qué hora piensan llegar? Con este ambiente tan aburrido a nadie le dan ganas de beber». Apenas terminó de gritar, la puerta se abrió y dos suboficiales, dos sargentos jóvenes, entraron tímidamente. Eran personal administrativo del cuartel general. Sus rostros estaban pálidos de miedo y vergüenza. Era evidente que no era la primera vez que eran obligadas a asistir a este tipo de reuniones después de su horario de trabajo. «Ándenle, muchachas, siéntense aquí», dijo Valdivia, señalando las sillas vacías a cada lado de él. «Como la generala no quiere beber, al menos ustedes sírvanme y hácenme un poco de carne». Las sargentos se quedaron paralizadas, mirando de reojo a la general Solís. Ser tratadas como meseras, como objetos, frente a otra mujer, y además una general, era la peor de las humillaciones. La mirada de Solís se afiló como un cuchillo. Apretó el puño sobre la mesa. «General Valdivia, ¿qué significa esto? ¿Sus subordinadas son sus sirvientas personales? Ordene que se retiren inmediatamente». Su voz era baja, pero cada palabra resonó como un trueno. Las jóvenes sargentos retrocedieron, asustadas. Valdivia soltó una carcajada incrédula. «¿Qué significa?» «Significa que estamos en una fiesta. ¿Qué tiene de malo que unas compañeras de armas nos acompañen para amenizar la velada? Todo es parte del servicio, generala. A usted le falta mundo, le falta barrio. Ustedes», les gritó a las sargentos. «Siéntense de una vez». Valdivia intentó agarrar la muñeca de una de ellas. En ese instante, Solís se puso de pie de un solo movimiento. «Sálganse de aquí. Es una orden». Su tono era absoluto. Las sargentos, con lágrimas en los ojos, susurraron un gracias casi inaudible y huyeron de la habitación como si escaparan de un incendio. Los ojos de Valdivia, fijos en la puerta cerrada, se inyectaron en sangre. Arrojó los cubiertos que tenía en la mano. «Oiga, Elena Solís». «No, general de brigada Solís». «¿Me está retando? Esta es mi brigada. Mis órdenes se cumplen. ¿Quién carajo se cree usted para anular mis mandatos?». Los gritos de Valdivia hicieron eco en el salón privado. Sus oficiales agacharon la cabeza, sin atreverse a respirar. Solís lo miró desde arriba, imperturbable. «Las órdenes ilegales no se obedecen. Es una violación directa al reglamento de disciplina militar. Y yo soy una oficial evaluadora de un mando superior. Tengo la autoridad y la obligación de señalar y corregir su conducta impropia como comandante». «Autoridad. No me venga con mamadas». Valdivia se levantó, tambaleándose. Impulsado por el alcohol y su resentimiento, comenzó a vomitar los pensamientos más viles que había guardado en su interior, el credo no escrito de los machos inseguros y mediocres. Se acercó a Solís y la recorrió con la mirada de arriba abajo, una mirada pegajosa y ofensiva que la desnudaba. «Dicen que vienes de fuerzas especiales. Que tienes mucha condición, que estás en muy buena forma. Pero, ¿sabes? Hay algo que no entiendo. Por más que una mujer se esfuerce, nunca le va a ganar a un hombre. Es un hecho biológico. Y sin embargo, tú llegaste a general antes que muchos. ¿Te parece lógico eso?». Valdivia le echó su aliento apestoso a alcohol en la cara, acercándose aún más. «Seamos honestos.
¿Quién es tu padrino? ¿El general Ramírez en la Sedena o el secretario particular del presidente? Esos viejos se derriten por una falda. ¿Cuántas noches tuviste que servirles tragos y hacerles cariñitos, eh? El silencio en la habitación era total. Los rostros de los oficiales se volvieron cenicientos. Esto había cruzado todas las líneas imaginables. Pero Solís no cambió de expresión. Esa calma inquebrantable enfureció aún más a Valdivia. Se inclinó y le susurró al oído con una voz viscosa: dímelo, anda. Con ese cuerpo conseguiste las estrellas, ¿verdad? Debes haber vuelto locos a unos cuantos superiores. Con esos muslos tan firmes. ¿Qué clase de maravillas hiciste para que te llamen la general más joven de la historia? A ver, enséñame a mí también. Quiero ver qué tan buena es tú. Técnica. Las palabras que salieron de la boca de Valdivia no eran lenguaje, eran inmundicia. Eran el excremento verbal de una bestia con uniforme, no de un general del ejército mexicano. El tiempo pareció detenerse. La carne en la parrilla se carbonizaba, soltando un humo denso, pero nadie se movió. Los oficiales deseaban que la tierra se los tragara. El comandante había enloquecido. Incluso borracho, había cosas que no se debían decir. No era un simple acoso, era un asesinato de la reputación, un linchamiento moral. Todas las miradas se clavaron en Solís. Nadie se habría sorprendido si ella hubiera volteado la mesa o le hubiera estampado la mano en la cara a Valdivia. De hecho, era un milagro que no hubiera sacado su pistola. Pero Solís no se movió. Sostuvo la mirada de Valdivia sin pestañear. En el fondo de sus ojos oscuros, una frialdad glacial comenzó a emerger. Era más que ira, era desprecio absoluto, la repulsión que se siente por un ser infrahumano. Lentamente, levantó la mano derecha y tomó una copa de vino que estaba sobre la mesa. Todos contuvieron el aliento, esperando que se la arrojara a la cara. Pero Solís, en lugar de eso, la bajó y la depositó suavemente sobre el mantel. El sonido claro del cristal contra la madera rompió el silencio. Una curva elegante, casi una sonrisa, se dibujó en sus labios. Pero era una sonrisa que helaba la sangre, afilada como la hoja de una navaja. Seáis cedido, general Valdivia, su voz era tan tranquila que sonaba irreal. Consideraré sus palabras como un insulto a mis capacidades y una declaración de guerra contra todas las mujeres del ejército mexicano. ¿Qué conseguí mis estrellas con mi cuerpo? Es una teoría interesante. Supongo entonces que usted consiguió las suyas con la barriga. Después de todo, parece tener más grasa que cerebro. Los ojos de Valdivia se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir, maldita? Ha bebido demasiado. Con un juicio tan nublado, ¿cómo podría dirigir una operación en caso de una crisis? Sabía que su sensibilidad de género era nula, pero no imaginé que tanto. No está en el subsuelo, general, usted excavó un túnel hasta el núcleo de la Tierra. Solís se levantó. Se dio unas palmaditas en el bolsillo de la camisola. Creo que es mejor que esta cena termine aquí. Si me quedo más tiempo, se me van a podrir los oídos. Y un consejo, cuídese la espalda. No será mi cuerpo el que le cause problemas, sino las pruebas que tengo en mi poder. Solís se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con la espalda recta, como una montaña inamovible. Valdivia, saliendo de su estupor, comenzó a gritar como un loco. Oye, no te vas. No te he dado permiso. ¿Cómo te atreves a insultar a un superior? Regresa aquí. No sales hasta que te arrodilles y me pidas perdón. Valdivia agarró una botella de tequila y la estrelló contra el suelo. El estallido de vidrio hizo que los oficiales se levantaran de un salto para intentar calmarlo. Mi general, por favor, cálmese. Déjenme. Arresten a esa perra. Llamen a la policía militar. La voy a acusar de insubordinación. Mientras Valdivia montaba su numerito, Solís salió del salón. Se encontró con los meseros del restaurante, temblando de miedo en el pasillo. Les hizo una ligera inclinación de cabeza.
disculpen el alboroto. La cuenta la pagará el señor que está adentro. Subió al vehículo oficial que le esperaba. En cuanto se cerró la puerta, el ruido del mundo exterior desapareció. Se recostó en el frío asiento de cuero. El conductor la miró por el retrovisor. ¿Se encuentra bien, mi general? Se escuchaban muchos gritos. Estoy bien. Vámonos. De regreso a la base. Solís sacó de su bolsillo interior una pequeña grabadora digital. Una luz roja parpadeaba. Presionó el botón de detener. La voz repugnante de Valdivia había quedado almacenada. Guardó el dispositivo en lo más profundo de su bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente. No era por miedo. Era la reacción fisiológica de contener una furia volcánica. Con mi cuerpo, ¿eh? Recordó las cicatrices que cubrían su piel. La de su brazo, un corte largo y profundo. La consiguió en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con sicarios en la sierra de Michoacán. Sus estrellas estaban forjadas con sangre, sudor y el sacrificio de sus compañeros. No eran algo que un cerdo como Valdivia pudiera siquiera nombrar. Afuera, la lluvia arreciaba. Solís miró su reflejo en la ventanilla. La ira se había enfriado, convirtiéndose en un bloque de hielo. La guerra de insultos había terminado. A partir de mañana, comenzaría la demolición sistemática de Ricardo Valdivia, usando solo hechos y reglamentos. Prepárese, general. Mañana le enseñaré lo que es el infierno. No al estilo de una mujer, como usted cree, sino al estilo de un verdadero soldado. Los faros del vehículo cortaban la cortina de lluvia, afilados como flechas de justicia apuntando al corazón de una brigada corrupta. El aire en el búnker subterráneo era denso y pesado. A pesar de los ventiladores que zumbaban monótonamente, el calor y el dióxido de carbono exhalado por los oficiales durante toda la noche hacían que la atmósfera fuera sofocante. La pantalla gigante mostraba un mapa digital de la región, salpicado de puntos rojos y azules que representaban las fuerzas en conflicto. Eran las 8 de la mañana, la hora de inicio del ejercicio de puesto de mando. El general Ricardo Valdivia, sentado en su silla de comandante, se masajeaba las sienes con fuerza. La resaca de la noche anterior lo golpeaba como un maremoto, revolviéndole el estómago. A escondidas, bajo su escritorio, buscó a tientas una bebida para la cruda. El mapa frente a él era un borrón de colores y los informes de sus oficiales sonaban como un zumbido ininteligible. Solo deseaba que el tiempo pasara rápido. En este momento, una división mecanizada enemiga ha cruzado la línea y avanza hacia el sur. Su batallón de tanques de vanguardia ha sobrepasado nuestro primer puesto de control y se mueve a alta velocidad por la carretera Federal 7, anunció el jefe de operaciones con voz tensa. Los oficiales en el búnker respondieron al unísono y se movieron con rapidez. Los operadores de radio gritaban coordenadas en sus micrófonos. Era un simulacro de guerra, un momento en el que una sola decisión del comandante podía significar la vida o la muerte de miles de soldados. La general Elena Solís estaba sentada junto a Valdivia, con los brazos cruzados, observando los monitores. Su mirada era penetrante. No decía nada, pero su silencio creaba una presión mayor que cualquier grito. Estaba evaluando cada movimiento, cada duda de Valdivia. Mi general, el esfuerzo principal del enemigo se concentra en la carretera 7. ¿A dónde desplegamos nuestro batallón de tanques de reserva? Necesitamos su decisión, urgió el jefe de operaciones. Valdivia miró el mapa sin comprender. Ni siquiera podía ubicar con certeza la carretera 7. Intentó recordar los planes genéricos que sus subordinados siempre preparaban. Ah, sí. Manda los tanques al punto de emboscada. ¿El punto alfa, lo ubicas? Que esperen ahí. El jefe de operaciones lo miró desconcertado. Mi general, el punto alfa es un terreno abierto. Quedaríamos completamente expuestos al reconocimiento de drones enemigos. Si desplegamos los tanques ahí, la artillería enemiga nos aniquilará. Ah, bueno, entonces al punto bravo. Que se oculten detrás de la colina, espetó Valdivia, irritado.
Fue entonces cuando Solís, que había permanecido en silencio, habló. El punto Bravo tiene el terreno reblandecido por la lluvia de anoche. Un tanque de más de 50 toneladas no puede maniobrar ahí. Se quedarían atascados, convertidos en ataúdes de acero. ¿Acaso no ha realizado un reconocimiento del terreno de su propia área de operaciones, general? La observación de Solís fue como un dardo envenenado. El rostro de Valdivia ardió. Generala, esto es una simulación. No podemos considerar hasta el último detalle del estado del terreno. Solo es una posición aproximada. La guerra no es una simulación, general. ¿Va a matar a sus soldados, aproximadamente? Además, está leyendo por completo mal la intención del enemigo. Solís se levantó y tomó el puntero láser. Se acercó a la pantalla y amplió una sección del mapa. El enemigo finge un ataque principal por la carretera 7, pero su verdadera fuerza está flanqueando por el cañón de la cota 305. Mire las curvas de nivel. La pendiente es transitable para vehículos blindados. Es una táctica de engaño clásica para golpear nuestro flanco mientras nos concentramos en la defensa frontal. Y usted, general, ha dejado ese flanco completamente desprotegido. Con su plan actual, este cuartel general sería rodeado y destruido en menos de una hora. Su análisis era impecable. Conocía la doctrina del enemigo y las características del terreno a la perfección. Un murmullo de admiración recorrió la sala. Eran detalles que ellos habían pasado por alto. Valdivia abrió la boca para protestar, pero no tenía argumentos. Bueno, podría ser, pero es poco probable que. La improbabilidad es la madre de la derrota, general. Vea la página 5 de su propio plan de operaciones. Cito, se asume que el enemigo avanzará a alta velocidad por la carretera. ¿Asume que el enemigo será tan amable de usar solo las vías pavimentadas para su conveniencia? Esto no es un plan de batalla, es una lista de deseos. Solís arrojó el plan sobre la mesa. A partir de este momento, se modifica por completo el plan defensivo. El batallón de tanques se mueve a la retaguardia de la cresta en el punto Charlie para una emboscada. La segunda compañía de infantería establece obstáculos antitanque en el flanco de la cota 305. Procedan. Aunque no era la comandante, su orden fue ejecutada sin dudar. Los oficiales se movieron con una eficiencia renovada, siguiendo sus instrucciones. Sabían instintivamente quién tenía la capacidad para mantenerlos con vida. Valdivia sintió que le habían arrancado el mando de las manos. Temblaba de rabia, pero solo podía observar cómo era ignorado por sus propios hombres. Su orgullo estaba destrozado, su autoridad, evaporada. Para Solís, él ya no era un comandante, era un obstáculo. A las 2 de la tarde, el ejercicio se trasladó del búnker al campo de maniobras. Los caminos de terracería se habían convertido en un lodazal. La humedad era asfixiante y el sol pegaba con fuerza. Valdivia fue obligado a participar en la marcha con equipo completo. Solís había insistido en que un comandante debía estar en el terreno con sus tropas. Para él, que normalmente supervisaba todo desde la comodidad de su jeep, la caminata con una mochila de 20 kilos era una tortura. En movimiento. Objetivo, cota 402. Tenemos una hora, ordenó Solís, poniéndose al frente. Ella también cargaba equipo completo, e incluso una radio pesada, pero su expresión era serena. Sus pasos eran ligeros, sorteando charcos y rocas con una agilidad natural. No habían pasado ni 10 minutos cuando Valdivia empezó a quedarse atrás, jadeando. Su cara era una máscara de sudor y lodo. Oigan. Más despacio. Van a agotar a la tropa, gritó. Pero los soldados no estaban agotados. De hecho, parecían energizados, manteniendo el paso de Solís. Ella miraba constantemente hacia atrás, corrigiendo la formación. Tercera sección, mantengan el intervalo. Cañones de las armas al frente. No agachen la cabeza. El enemigo espera a que se cansen. Su voz clara resonaba en las colinas. Los soldados la seguían con una nueva luz en sus ojos.
Ver a una general, que no era su comandante, sudando y marchando junto a ellos, les inspiraba un respeto que nunca habían sentido por Valdivia. El estado de Valdivia, en cambio, era lamentable. Se resbaló y cayó en el lodo varias veces. Nadie se detuvo a ayudarlo. Incluso su asistente personal fingió no ver y siguió caminando. 30 minutos después, la pendiente se hizo más pronunciada. Valdivia no pudo más. Se desplomó a un lado del camino y se quitó la mochila. No puedo más. Ya no doy un paso. Llamen al vehículo. Que venga el jeep por mí. Solís, que iba en la vanguardia, descendió para encararlo. No parecía ni remotamente cansada. ¿Qué está haciendo, general? ¿Un comandante que deserta en medio de una operación? Sus hombres lo están viendo. Levántese. No. No puedo. Mi rodilla. Una vieja lesión de fútbol, gimió Valdivia. Solís sonrió con frialdad. Anoche en la cena presumía de su gran condición física. Dijo que una mujer nunca podría superar a un hombre. ¿Y cuál es su situación ahora? Yo ni siquiera he empezado a sudar, y usted, el gran macho, está revolcándose en el lodo. Los soldados que pasaban lo miraban y murmuraban. Mira al general, está hecho un desastre. ¿Y este tipo nos va a dirigir en una guerra? La generala Solís es otra cosa, se nota que es de fuerzas especiales. La humillación era total. Valdivia quería que la tierra se lo tragara. Finalmente, se rindió y se tumbó de espaldas en el lodo. Hagan lo que quieran. Yo de aquí no me muevo. Escriban en su informe lo que se les dé la gana. Solís negó con la cabeza, con una expresión de lástima. Entendido. Se considerará una baja del comandante en acción. Asumo el mando. Asistente. Recoja el equipo del general. Enfermero. Solicite evacuación médica. Se dio la vuelta y corrió de nuevo a la cabeza de la columna. Todos, a trote. Síganme. Un grito de guerra colectivo respondió a su orden, y los soldados corrieron cuesta arriba. Valdivia se quedó solo, tirado en el lodo, viendo cómo se alejaban. El cielo estaba despejado, pero para él, todo era oscuridad. Su incompetencia había quedado expuesta ante todos. En el lodo, la estrella solitaria de su hombro había perdido todo su brillo. No era más que un pedazo de metal oxidado. Transportado en una ambulancia militar desde el campo de maniobras, el general Ricardo Valdivia yacía ahora recostado en el sofá de su oficina. Tenía la rodilla cubierta de parches analgésicos, una imagen patética, pero sus ojos brillaban con la ferocidad de una serpiente. El cuerpo le temblaba de ira y humillación. No podía soportar haber sido ridiculizado frente a sus hombres y despojado de facto de su mando. Agarró la botella de tequila de la mesa y bebió directamente de ella. El alcohol anestesió su razón, y en su lugar, un deseo de venganza ruin brotó como un hongo venenoso. Que venga el jefe de contrainteligencia, gruñó por el intercomunicador. Poco después, el teniente coronel Carlos Ramírez entró. Saludó con cautela, estudiando el humor de su superior. ¿Me mandó llamar, mi general? Cierra la puerta con seguro. Una vez que Ramírez obedeció, Valdivia se levantó cojeando y se le acercó, apestando a una extraña mezcla de alcohol y mentol. Ramírez, a ti te toca ascenso este año, ¿verdad? Si no lo consigues ahora, te vas a la calle, ¿no es así? La expresión de Ramírez se endureció. El ascenso era la vida de un militar. Sí, mi general. Es mi última oportunidad. Yo te puedo dar esa oportunidad. Pero necesito que me ayudes en algo. Valdivia bajó la voz, conspirador. Esa generala que vino. Solís. Hay algo turbio con ella. La vi anoche, muy tarde. Un oficial joven, su ayudante, entraba y salía de su habitación en la villa de oficiales. Eran más de las 2 de la mañana. ¿Qué crees que hacían un hombre y una mujer a solas a esas horas?
Es obvio, ¿no? Ramírez palideció. El alojamiento de Solís estaba en un área vigilada por la guardia y cámaras de seguridad. Era imposible entrar sin ser visto. Además, él sabía perfectamente que la general Solís había pasado toda la noche en vela en el puesto de mando. Mi general, tengo entendido que la generala Solís estuvo de servicio toda la noche en el PC. No seas idiota, Ciceo Valdivia. Lo que yo digo es la verdad. Si digo que lo vi, lo vi. Tú solo tienes que redactar un informe. Conducta impropia y posible relación sentimental indecorosa de un oficial evaluador. Con eso es suficiente para destruirla. Si le agregamos el rumor de que ascendió por acostarse con sus jefes, la expulsan del ejército en una semana. Los ojos de Valdivia brillaban con locura. Estaba dispuesto a destruir la carrera y el honor de una soldado ejemplar para cubrir su propia incompetencia. Era un acto despreciable, indigno no solo de un militar, sino de cualquier ser humano. Pero, mi general, redactar un informe falso es un delito. Si se descubre la verdad, el responsable seré yo. ¿Quién va a ser responsable? Yo te cubro. Solo tienes que plantar la duda, sembrar el rumor. La verdad no importa. Para una mujer militar, un rumor así es mortal. Una vez que su reputación se mancha, nunca se recupera. Escribe ese informe y entrégamelo mañana por la mañana. De lo contrario, puedes estar seguro de que tu evaluación de desempeño tendrá la calificación más baja posible. La mezcla de chantaje y promesa presionó a Ramírez contra la pared. El hombre frente a él era un monstruo, pero era un monstruo que sostenía la correa de su futuro. Con voz temblorosa, Ramírez aceptó. Entendido, mi general. Salió de la oficina como si huyera de un demonio. En el pasillo, se apoyó contra la pared, tratando de calmar su respiración. Por la ventana vio la explanada. Allí, cubierta de lodo, estaba la general Solís, ayudando a los soldados a limpiar el equipo. Sostenía un trapo y limpiaba personalmente las orugas de un tanque, como un soldado raso más. Los rostros de los soldados a su alrededor eran de genuino respeto. Un torbellino de conflicto se desató en el pecho de Ramírez. ¿Debía aferrarse a la cuerda podrida de la corrupción para salvar su carrera, o debía arriesgarlo todo por la cuerda de la justicia? Apretó el bolígrafo que llevaba en el bolsillo. Era un arma. Un arma que podía matar o salvar a alguien. Al día siguiente, tras concluir la evaluación en el puesto de mando, la general Solís se dirigió a los almacenes de logística. Valdivia intentó disuadirla, sugiriéndole que descansara, pero ella lo ignoró. Para Solís, el corazón de un ejército no era su potencia de fuego, sino su cadena de suministro. Frente a un enorme almacén, ordenó al oficial encargado que abriera. Un olor a moho y humedad los recibió. Estantes metálicos se elevaban hasta el techo, repletos de cajas etiquetadas como material de reserva para combate. Tráigame un chaleco antibalas, ordenó Solís. El encargado bajó una caja y la abrió con un cúter. Dentro, envuelto en plástico, había un chaleco de apariencia moderna. Según los registros, era un chaleco de nivel 3, con placas balísticas de última generación. Solís lo levantó. Era ligero. Demasiado ligero. Frunció el ceño, abrió la cremallera interior y sacó la placa. Era una pieza de polímero negro. La golpeó con los nudillos. El sonido no fue el de un material compuesto de alta densidad, sino el de un plástico hueco y barato. ¿Esto es una placa balística? Parece una tabla de cortar. Tomó un martillo que estaba en una caja de herramientas cercana. El encargado intentó detenerla, pero ella, sin dudarlo, golpeó la placa con todas sus fuerzas. Con un sonido seco, la placa se partió como una galleta. Su interior no contenía fibras de aramida, sino espuma de poliestireno comprimido y una delgada lámina de metal. Pretenden que mis soldados vayan a la guerra con esto, su voz retumbó en el almacén. Esto no es un chaleco antibalas, es una mortaja. Arrojó los pedazos al suelo. ¿Quién es el proveedor? Tráigame los contratos.
El encargado, temblando, le entregó una carpeta. El proveedor era Comercializadora del Bravo, S.A. D.C.B. El nombre del representante legal le resultó familiar. Era el primo de Ricardo Valdivia. El costo por unidad facturado al ejército era de $800. El costo real del producto no superaba los 50. La diferencia, obviamente, había ido a parar al bolsillo del general. Solís continuó hacia el almacén de alimentos. Al abrir la cámara de congelación, un olor agrio la golpeó. Las cajas de carne de res estaban etiquetadas como producto nacional de primera, pero el contenido era carne de importación de baja calidad, descolorida y con mal aspecto. Las etiquetas de caducidad parecían haber sido pegadas sobre otras. Solís las raspó con la uña. Debajo, apareció la fecha original, vencida desde hacía 6 meses. Han estado alimentando a la tropa con basura, pensó, y sus ojos se encendieron de furia. Sacó una pequeña cámara de su bolsillo y comenzó a fotografiar todo. Esto no era simple corrupción. Era traición, un acto cometido por un enemigo interno, más peligroso que cualquier adversario externo. De repente, sintió una presencia detrás de ella. El jefe de logística de la brigada, el hombre de mayor confianza de Valdivia, venía corriendo. Mi generala, no puede hacer esto. Abrir los almacenes sin una orden previa es una violación al procedimiento. Intentó bloquearle el paso con una actitud amenazante. Violación al procedimiento, respondió Solís con frialdad. ¿Y darles de comer carne podrida y chalecos de espuma a los soldados si cumple con el procedimiento? El oficial retrocedió, pero no se rindió. Una inspección sin la autorización del comandante de la brigada es un abuso de autoridad. Le pido que se retire o tendré que llamar a la policía militar. Llámela. A ver a quién arrestan cuando lleguen. Solís no se movió ni un centímetro. Su determinación era de granito. El oficial, vencido, se hizo a un lado. Ella lo ignoró y avanzó más adentro del almacén. En un rincón, apilados, había equipos de campismo de lujo, palos de golf y cajas de vino caro, para uso personal de Valdivia. Estaba usando un almacén militar como su bodega privada. Increíble, murmuró Solís con una sonrisa amarga. Su libreta se llenaba de pruebas. Sabía que, en ese mismo momento, Valdivia estaría tramando algo para incriminarla. Pero no tenía miedo. Su arma era la verdad, y la verdad siempre atraviesa el escudo de la mentira. Al salir del almacén, miró al cielo. Las nubes se habían disipado y el sol brillaba con fuerza. Pero el cielo sobre esa brigada seguía oscuro. Ella estaba allí para despejar esa oscuridad, afilando sus estrellas para la batalla final. El comandante de la división llegaría pronto. Y con él, la hora del juicio. Pasadas las 8 de la noche, el cuarto de descanso para el personal femenino, ubicado en un rincón apartado del tercer piso del edificio principal, estaba a oscuras. Normalmente, sería un refugio para las oficiales que se quedaban a trabajar hasta tarde, pero esa noche reinaba un silencio tenso. Ni siquiera la guardia del pasillo se acercaba. La general Elena Solís llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Giró el pomo y entró. En la penumbra, escuchó el sonido de sollozos contenidos. Cuando encendió la luz, 3 o 4 mujeres militares acurrucadas en un sofá se sobresaltaron. Eran la sargento Sofía Reyes y la cabo Lucía Moreno, las mismas que habían sido llamadas a la cena, junto a una oficial de inteligencia. Tenían los ojos hinchados y una expresión de miedo y desconfianza. Solís se acercó lentamente. Siéntense. Sin formalidades. A pesar de su tono suave, ellas dudaron, mirándose unas a otras. No podían creer que la temible inspectora que había enfrentado al comandante estuviera allí, buscándolas. Solís acercó una silla y se sentó a su nivel. Imagino por lo que han estado pasando. Y sé que no fue solo lo de anoche. ¿Pueden decirme qué les ha hecho el general Valdivia durante todo este tiempo? La sargento Reyes se mordió el labio y bajó la mirada. No sirve de nada, mi general.
Ya lo hemos intentado. Presentamos quejas anónimas, hablamos con la Oficina de Derechos Humanos. Pero todo lo que conseguimos fueron represalias. Si el general se entera de esto. Yo me hago responsable, la interrumpió Solís con firmeza. Sus ojos no admitían duda. Mañana, después de la sesión informativa final, mi misión aquí termina. Pero no me iré. No hasta que le quiten el uniforme a Ricardo Valdivia. Les doy mi palabra de honor y pongo mi carrera en juego. Pero necesito su ayuda. Necesito su testimonio. La sinceridad en la mirada de Solís hizo que los ojos de la sargento se llenaran de lágrimas. Con voz temblorosa, comenzó a hablar. En cada cena, me obligaba a sentarme a su lado. Me hacía servirle de beber y me acariciaba la pierna por debajo de la mesa. Si intentaba alejarme, se enojaba y decía que solo lo hacía porque la veía como a una hija. Si me negaba, al día siguiente me asignaba tareas humillantes y arrestos por cualquier pretexto. El testimonio de Reyes abrió la compuerta. La cabo Moreno también comenzó a hablar entre sollozos. A mí me llamó a su oficina antes de mi evaluación para el ascenso. Puso mi expediente sobre su escritorio y me dijo, para una mujer, la actitud es más importante que la habilidad. Venga a mi casa esta noche a demostrarme su buena actitud. Cuando fingí no entender, me gritó que con esa falta de iniciativa nunca ascendería y arrojó mis papeles al suelo. El relato de la oficial fue aún más escalofriante. Cada vez que me quedaba a trabajar hasta tarde, se me acercaba por detrás, me abrazaba y me hacía comentarios asquerosos sobre mi cuerpo. Si protestaba, me acusaba de ser una exagerada y de no entender el ambiente de camaradería del ejército. A medida que los testimonios fluían, el aire de la habitación se cargó de una ira densa. No era acoso, era violencia sexual sistemática, amparada en el poder absoluto del rango. Era un asesinato del alma. Solís apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Sacó su grabadora y registró cada palabra. Ya no tienen que soportarlo. No es su culpa. El culpable es él, y él es quien debe ser castigado. Sacó un pañuelo y secó las lágrimas de la sargento Reyes. Su mano, callosa por años de entrenamiento, era sorprendentemente gentil. Mañana, en la sesión final, revelaré todo. He solicitado su traslado a otras unidades, lejos de aquí. Les prometo que nunca más tendrán que volver a ver a esa bestia. Las mujeres se abrazaron, llorando desconsoladamente, liberando meses, quizás años, de dolor y miedo reprimidos. Solís se levantó y miró por la ventana. El cuartel general, sumido en la oscuridad, parecía un monstruo dormido. Pero al amanecer, las entrañas de ese monstruo quedarían expuestas a la luz. A la mañana siguiente, una tensión palpable flotaba en la explanada de la brigada. Era el último día de la evaluación y la sesión informativa final estaba programada. Más importante aún, el comandante de la división, el general de división Alejandro Vargas, asistiría en persona. El general Valdivia estaba visiblemente ansioso. En el bolsillo interior de su camisola guardaba el informe falso que le había ordenado redactar a Ramírez. Era su última carta, su golpe preventivo contra Solís. Planeaba entregárselo a Vargas en cuanto llegara. A las 10 en punto, el helicóptero del comandante de la división aterrizó. El general Vargas descendió, un hombre conocido por su rectitud y su apego a los principios. Valdivia corrió a recibirlo con una sonrisa forzada. Mi general. Bienvenido a su casa. Vargas apenas le devolvió el saludo. Su mirada recorrió el vientre prominente y el uniforme desarreglado de Valdivia con evidente desaprobación. Buen trabajo, Valdivia. ¿Dónde está la general Solís? La cara de Valdivia se agrió al ver que Vargas preguntaba primero por ella. Está en el auditorio, preparando la presentación. Mi general, antes de entrar, tengo algo urgente que informarle. Valdivia lo guió discretamente hacia un lado y, mirando a su alrededor, le entregó un sobre. ¿Qué es esto? Es un informe de inteligencia sobre la general Solís. El contenido es muy grave.
Parece que he estado metiendo hombres a su habitación y exigiendo favores a los oficiales a cambio de una buena evaluación. Parece que las estrellas se le subieron a la cabeza. Valdivia escupió la calumnia con convicción. Vargas abrió el sobre y leyó el contenido. Era un documento burdo, lleno de rumores y sin una sola prueba concreta. Volvió a guardar el papel y miró fijamente a Valdivia. Valdivia, ¿estás seguro de lo que dice este informe? Completamente, mi general. Tengo el testimonio de un oficial que lo presenció todo. Es una vergüenza para nuestro ejército que una mujer así sea general. Vargas esbozó una sonrisa helada. Una novela muy interesante, Valdivia. ¿Solís metiendo hombres a su cuarto? La Solís que yo conozco apenas duerme por estar preparando operaciones. ¿Y exigiendo favores? Esa mujer no acepta ni un vaso de agua si no está en el reglamento. Vargas conocía a Solís desde hacía años. El rostro de Valdivia se tornó lívido. No, mi general, es que... Entremos. Tu novela puede esperar. Me interesa mucho más el informe de evaluación que escribió la general Solís. Vargas le devolvió el sobre, golpeándolo ligeramente en el pecho, y caminó con paso firme hacia el auditorio. Valdivia se quedó paralizado, como si lo hubiera golpeado un rayo. Su golpe maestro había fallado estrepitosamente. Un sudor frío le recorrió la espalda. El auditorio estaba lleno. En el estrado, frente a una pantalla gigante, la general Solís esperaba, erguida y serena. Cuando el general Vargas entró, todos se pusieron de pie. Él tomó asiento en la primera fila y asintió a Solís. Generala, cuando quiera. Sí, mi general. Solís subió al podio. Valdivia se sentó junto a Vargas, inquieto. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de ella, sentía un vuelco en el corazón. Sus ojos eran aún más fríos y afilados que la noche de la cena. Presentaré a continuación los resultados de la evaluación de la 27ª Brigada de Infantería Mecanizada. Su voz llenó el auditorio. Para resumir, mi conclusión es que esta brigada no está en condiciones de combatir. La falta de visión táctica del comandante la dejó indefensa ante tácticas de engaño elementales, y su sistema logístico está completamente colapsado. La primera frase fue una bomba. Un murmullo recorrió la sala. Valdivia intentó levantarse, pero una mirada de Vargas lo sentó de nuevo. Específicamente, el comandante se presentó en estado de ebriedad durante el ejercicio y demostró una condición física tan deficiente que tuvo que ser evacuado, una conducta inaceptable para un líder. Es, en mi opinión, incompetente para el mando. En la pantalla apareció una foto de Valdivia, tirado en el lodo, jadeando. La foto había sido tomada por un soldado. Risas ahogadas se escucharon en el auditorio. El rostro de Valdivia era una máscara de furia. Eso es una calumnia. Estaba lesionado, gritó. Solís lo ignoró. Pero su incompetencia táctica no es el problema más grave. El problema es que esta unidad está podrida desde adentro. A continuación, el informe sobre corrupción, malversación de fondos y la grave falta de disciplina de su comandante. La pantalla cambió. Aparecieron las fotos del chaleco antibalas roto y la carne caducada. Y junto a ellas, un icono de reproducción de audio con una leyenda que citaba las palabras de Valdivia: con ese cuerpo conseguiste las estrellas, ¿verdad? Valdivia quiso gritar. Era el fin. La cuenta atrás para su destrucción había comenzado. El rostro del general Vargas era una piedra. Miró a Valdivia como si fuera un insecto. Reprodúzcalo, ordenó Vargas con una voz gélida. Solís hizo clic con el ratón. Y la voz vulgar y corrupta de Ricardo Valdivia comenzó a fluir por los altavoces, sellando su destino. De los altavoces del gran auditorio brotó primero un siseo de estática. Los casi 1000 soldados presentes contuvieron la respiración, con los ojos fijos en la pantalla. El general Ricardo Valdivia se levantó a medias de su asiento, gritando desesperado. Apáguenlo. Apaguen esa cosa ahora. Es un montaje. Es un defaque de esos.
Pero la general Elena Solís no apartó la mano del ratón. Le lanzó una mirada glacial a Valdivia y subió el volumen al máximo. Entonces, la voz inconfundible de Valdivia, pastosa y arrastrada por el alcohol, resonó con una claridad brutal en todo el recinto. Seamos honestos. ¿Quién es tu padrino? Con ese cuerpo conseguiste las estrellas, ¿verdad? Debes haber vuelto locos a unos cuantos superiores. Con esos muslos tan firmes. ¿Qué clase de maravillas hiciste para que te llamen la general más joven de la historia? A ver, enséñame a mí también. Quiero ver qué tan buena es tú. Técnica. Un silencio sepulcral cayó sobre el auditorio, seguido de un murmullo creciente de incredulidad e indignación. Los soldados se miraban unos a otros, atónitos. Las oficiales bajaron la cabeza, con el rostro encendido de vergüenza y rabia. Era inconcebible que un general se expresara de esa manera, y menos hacia una homóloga en un acto de servicio. La grabación continuó hasta su humillante final. Cuando terminó, solo quedó un silencio pesado, cargado de desprecio. La cara de Valdivia había adquirido un tono grisáceo. Se volvió hacia el general de división Alejandro Vargas, suplicante. Mi general, es un malentendido. Es una edición malintencionada. Era solo una broma para romper el hielo. Una broma, la voz grave y profunda de Vargas cortó el aire. Se levantó lentamente de su asiento, con los puños apretados. ¿Te parece una broma, Valdivia? ¿Tratar el honor de una general del ejército mexicano como si fuera el de una prostituta te parece una broma? No, mi general. No era mi intención. Solo era una forma de mostrar camaradería. Cállate, rugió Vargas. Su grito hizo temblar el auditorio. Tu sucia boca está contaminando mis oídos. ¿Conseguir estrellas con el cuerpo? Entonces yo, con mis 2 estrellas, ¿qué hice? ¿Me vendí 2 veces? ¿Ese es el valor que le das a esto que portamos en el hombro? La furia de Vargas trascendía el insulto personal. Era la ira de un hombre cuya vida entera dedicada al servicio había sido profanada. Valdivia quería arrodillarse, pero la mirada de cientos de sus subordinados lo paralizaba. Solís retomó la palabra. Esta grabación es el archivo original, sin editar. Ha sido verificado por los peritos forenses del Estado Mayor. General Valdivia, ¿acaso el alcohol ha dañado tanto su memoria que no reconoce su propia voz? ¿O su conciencia se ha disuelto en tequila? El interrogatorio de Solís era implacable. Valdivia no pudo responder. A continuación, continuó ella sin darle tregua, las pruebas de malversación de fondos y fraude del general Valdivia. La siguiente diapositiva mostró el video que ella misma había grabado. La imagen del martillo destrozando la falsa placa balística y revelando su interior de espuma y metal delgado causó una ola de conmoción. Esta vez, era miedo. Los soldados se dieron cuenta de que los chalecos que usaban en sus patrullas eran inútiles. En un enfrentamiento real, las balas los habrían atravesado como si fueran de papel. Esta es la realidad del equipo que debía proteger sus vidas, explicó Solís. El proveedor es una empresa fantasma dirigida por el primo del general Valdivia. Facturaron cada chaleco en $800, cuando su costo real no supera los 50. ¿A dónde fue a parar la diferencia? La pantalla mostró entonces una serie de transferencias bancarias desde la cuenta de la empresa a una cuenta a nombre de la esposa de Valdivia. Un total de 15 millones de pesos en los últimos 2 años. Dinero que debía ser para su seguridad, pero que el general usó para comprar un departamento en Polanco y pagar los estudios de sus hijos en el extranjero. Valdivia sintió que el mundo se derrumbaba. Esos registros debían estar en su caja fuerte. Se volvió desesperado hacia su jefe de logística. Ramírez. Diles. Diles que todo esto fue idea tuya. Yo nunca ordené comprar material defectuoso. Fue tu negligencia. Intentó, en un último acto cobarde, culpar a su subordinado. El teniente coronel Ramírez, sentado entre los oficiales, se puso pálido. Vio la amenaza en los ojos de Valdivia.
Supo que si asumía la culpa, se pudriría en la cárcel. Temblando, se puso de pie, no para mirar a Valdivia, sino al general Vargas. Mi general, yo soy inocente. Todo fue por orden directa del general Valdivia. Calla, traidor. Estás loco, gritó Valdivia, intentando abalanzarse sobre él, pero fue detenido por los ayudantes de Solís y la policía militar que ya se había posicionado discretamente. Ramírez sacó una memoria USB de su bolsillo. Aquí tengo las grabaciones de sus órdenes y los contratos dobles firmados por él. Lo guardé todo, por si acaso. El general decía que los soldados eran carne de cañón y que no valía la pena gastar en equipo caro para ellos. Nos ordenó comprar la comida más barata, incluso caducada, para ahorrar en el presupuesto de alimentos. Esa fue la gota que derramó el vaso. Los rostros de los soldados se transformaron. El recuerdo de las comidas insípidas y la carne maloliente cobró un nuevo y siniestro significado. La mirada que dirigieron a Valdivia ya no era de un subordinado a un superior, era la de una víctima a su verdugo. El general Vargas subió al estrado. No necesitó un micrófono. Su voz de trueno llenó el espacio. Comandante de la Policía Militar. A sus órdenes, mi general, respondió el comandante de la PM, corriendo hacia el frente. Proceda al arresto inmediato del general de brigada Ricardo Valdivia. Cargos: abuso de autoridad, fraude a la nación, peculado, acoso sexual y traición. Ahora. Los policías militares rodearon a Valdivia. No pueden. Esto es ilegal. Soy un general. Quiero un abogado, pataleaba. En el forcejeo, su camisola se rasgó y la estrella de su hombro quedó colgando de un hilo. Solís lo miró desde el podio, impasible. Ricardo Valdivia, usted ya no es un general. Quítese esa insignia. Le queda grande. Ante la gélida declaración de Solís, Valdivia se detuvo. La miró con un odio asesino. Tú, perra, me las pagarás. Cuando salga de esta, estás muerta. Detrás de usted no hay nadie. El único que apoya a un criminal es su carcelero. Solís hizo un gesto al comandante de la PM. Los policías le doblaron los brazos a la espalda y le pusieron las esposas. El chasquido metálico resonó en el silencio. El sonido del fin de una era de tiranía. Entre los soldados, alguien comenzó a aplaudir. El aplauso se extendió como una ola, convirtiéndose en un clamor atronador que sacudió el auditorio. No era alegría, era liberación. Era el rugido de la justicia. Valdivia fue arrastrado hacia la salida, con la cabeza gacha. Suéltenme. ¿No saben quién soy? Soy el comandante. El dueño de este lugar. El grito del general Ricardo Valdivia mientras era arrastrado fuera del auditorio por la policía militar era patético. La voz del hombre que horas antes se creía un rey sonaba ahora estridente y cobarde. Su camisola desgarrada dejaba ver su camiseta sudada, y una de sus lustrosas botas había quedado abandonada en el pasillo. La general Elena Solís lo siguió con paso lento y medido. No había triunfo en su rostro, sino la expresión serena de un cirujano que ha extirpado con éxito un tumor maligno. Frente a la entrada principal, un vehículo blindado de transporte de personal esperaba. Valdivia se aferró al marco de la puerta, resistiéndose. Generala. Elena. Solís, por favor. Cometí un error. Estaba borracho, dije estupideces. Dame una oportunidad. Somos compañeros. ¿No te acuerdas cuando te felicité por tu ascenso? Por favor. El cambio de perra a Elena era tan vil que hasta los policías militares hicieron una mueca de asco. Solís se detuvo justo frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Las pupilas de Valdivia estaban dilatadas por el pánico. Compañeros, dijo ella, con una voz tan fría como el acero. Mis compañeros están ahora mismo en la sierra, combatiendo. O están enterrados en un panteón militar. Yo nunca he tenido a un criminal como compañero.
Su mirada recorrió con desprecio el cuerpo flácido y el rostro sudoroso de Valdivia. Hace un momento, tenías curiosidad por mi cuerpo. Preguntaste qué había hecho con él para conseguir mis estrellas, ¿recuerdas? Solís se arremangó la manga de la camisola, revelando su antebrazo. Una larga cicatriz de un machetazo y varias marcas más pequeñas de esquirlas lo recorrían como un mapa de batallas pasadas. Yo usé mi cuerpo para combatir al enemigo en el campo de batalla y para proteger a mis subordinados. Lo usé para sudar en el entrenamiento y para pasar noches en vela planeando operaciones. Tú, en cambio, usaste tu poder para satisfacer tus bajos instintos y para pisotear a tus subordinados. Esa es la diferencia en el peso de nuestras estrellas, Valdivia. La tuya es de plástico barato. La mía es de acero forjado en combate. Valdivia abrió la boca, pero no le salieron palabras. La abrumadora autoridad moral de Solís lo dejó sin aire. Súbanlo, ordenó ella. Los policías lo metieron a la fuerza en el vehículo. No. Solís. Mi general Vargas, perdóneme, sus gritos fueron ahogados por el sonido metálico de la puerta al cerrarse. El vehículo arrancó las sirenas y se alejó. Los miles de soldados formados en la explanada observaron en silencio cómo desaparecía. En ese silencio, se disolvía la pesadilla que los había atormentado por tanto tiempo. Tras el arresto, un vendaval de cambio barrió la 27ª Brigada. Una investigación a gran escala del Estado Mayor Conjunto descubrió una red de corrupción aún mayor de lo que Solís había imaginado. En la caja fuerte de Valdivia se encontraron libros de contabilidad dobles, cuentas bancarias secretas y pruebas de sobornos. El veredicto de la Corte Marcial fue rápido y severo. Ricardo Valdivia fue sentenciado a 20 años de prisión militar, una multa multimillonaria. Fue degradado y expulsado del ejército con deshonor, perdiendo todos sus derechos y su pensión. Sus cómplices, incluyendo los jefes de logística y personal, también fueron encarcelados o dados de baja. La empresa de su primo fue clausurada y sus bienes, confiscados. La raíz podrida fue arrancada de cuajo. Durante la investigación, la general Solís asumió el mando interino de la brigada. Su gestión fue como una de sus operaciones, precisa, rápida y eficaz. Lo primero que hizo fue atender a las víctimas. Las suboficiales y oficiales que habían sufrido el acoso de Valdivia fueron trasladadas a las unidades de su elección, con la garantía personal de Solís y del general Vargas de que sus expedientes quedarían limpios de cualquier mención del incidente. El día de su partida, la sargento Reyes se presentó ante Solís y, con lágrimas en los ojos, le ofreció el saludo más firme de su vida. Gracias a usted, mi general, no renuncié al ejército. Nunca lo olvidaré. Solís le puso una mano en el hombro. No vinancis. Este uniforme es para proteger. Proteger a la nación, pero también para protegerte a ti misma. Ve y conviértete en la mejor suboficial de todas. Luego, se enfocó en el bienestar de la tropa. Con los fondos recuperados de la corrupción de Valdivia, renovó los comedores y los dormitorios. Los chalecos de espuma fueron incinerados y reemplazados por equipo balístico de verdad. El primer día que el menú del comedor cambió, el grito de júbilo de los soldados retumbó en todo el cuartel. En lugar de la sopa aguada y la carne dura de siempre, se sirvió un abundante plato de bistec encebollado con arroz y frijoles frescos. Los soldados repetían plato. Desde un rincón, Solís los observaba comer con una leve sonrisa. Esa escena sencilla y digna era la razón por la que luchaba. Reestructuró la cadena de mando, reemplazando a los aduladores de Valdivia con oficiales competentes y probados en el campo. El entrenamiento se volvió más duro, pero nadie se quejó. El comandante daba el ejemplo y las recompensas eran justas. La brigada recuperó rápidamente la moral. El lodazal se convirtió en tierra firme. Un mes después, la misión de Solís concluyó. El cielo de Chihuahua estaba despejado, de un azul intenso. Salió de su alojamiento con su equipaje, la misma mochila con la que llegó. Había rechazado cualquier ceremonia de despedida. En el vehículo que la llevaba al helipuerto, el general Vargas la acompañaba. Elena, hiciste un trabajo extraordinario. Si no fuera por ti,
esta unidad se habría podrido por completo. Fue una falla mía también, como tu superior. Solo hice mi trabajo, mi general. Aprendí que un soldado debe confiar en sus compañeros, pero esa confianza nunca debe ser ciega. Al llegar al helipuerto, un Black Hawk le esperaba. Solís se despidió del general Vargas y estaba a punto de subir, cuando un grito resonó por encima del ruido de las hélices. «Brigada, atención». Solís se dio la vuelta, sorprendida. En las colinas circundantes, en los caminos, en los bordes de la explanada, miles de soldados estaban formados en perfecta alineación. Nadie se los había ordenado. Habían salido de sus puestos para despedirla. El nuevo comandante interino, al frente, desenvainó su sable. «A la general de brigada Elena Solís, por su servicio. Saluden». «¡Viva México!», gritaron miles de voces al unísono, mientras miles de manos se alzaban a la sien en un saludo marcial perfecto. El sonido fue como un trueno. En sus ojos brillaba un respeto profundo y genuino. Era el tributo al comandante que les había devuelto la dignidad y les había salvado la vida. El corazón de Solís se encogió. De pie en la escalerilla del helicóptero, se volvió hacia ellos y les devolvió el saludo, un saludo lento, perfecto, ejecutado con el alma. Su voz se perdió en el estruendo, pero su mirada se conectó con la de ellos, uno por uno. Esos jóvenes eran la patria que había jurado defender. El helicóptero se elevó. Mientras ganaba altura, vio la panorámica de la brigada, los vehículos moviéndose en orden, los cuarteles limpios, y las pequeñas figuras de los soldados que aún la saludaban. Se recostó en su asiento y respiró hondo. Las estrellas en su hombro pesaban. Para Valdivia, eran un símbolo de poder y riqueza. Para ella, eran la cruz de la responsabilidad por la vida de sus soldados. Adelante, pensó. Otra batalla espera. Cerró los ojos, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era la